La teoría de la dependencia se conoce como un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y desarrollo económico. Una de las pensadoras que influyeron en esta corriente es Vania Van Beer. Nació en Belo Horizonte en 1940. En 1959 ingresó a un curso de Sociología y Política donde encontró su vocación. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Minas Gerais, de la cual se graduó en 1962. Por causa de la dictadura militar en Brasil, para 1966, Van Beer tuvo que mudarse a Chile, donde junto con Teotonino dos Santos y Rui Maromanini se incorporaron a CESO y se empezó a desarrollar lo que posteriormente se volvería la teoría de la dependencia. Para comienzos de los 80 volvió a Brasil, donde residió hasta su muerte en el 2015. Sus mayores aportes a la teoría de la dependencia se encuentran en sus textos. La corriente de la dependencia aporta una posible solución a la desigualdad económica mundial, al establecer que es necesario desafiar el sistema capitalista para que las economías periféricas dejen de depender de las centrales. La teoría de la dependencia plantea el modelo centro-periferia con el que los países del centro, países desarrollados, mantienen relaciones de subordinación con los países periféricos. La corriente cepalina, pionera de este modelo y teoría, con Raúl Prebisch como principal exponente, mantiene que el comercio exterior agrava la pobreza y hace permanente la desigualdad entre países centrales y periféricos. ¿Por qué? Hay una tendencia a la caída de los términos de intercambio, por lo que se evidencia un encarecimiento relativo de las importaciones de bienes manufacturados en los países periféricos. Estos términos de intercambio desigual generan un drenaje de recursos o transferencia de riquezas de la periferia al centro y se explica principalmente a través de estos mecanismos. Por un lado, la elasticidad de ingreso de la demanda de estos bienes, la demanda por bienes primarios, aumenta en el margen menos que el ingreso y los aumentos en productividad. Con más competidores entrando en el mercado, en vez de que los trabajadores ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos primarios bajan, lo que beneficia a los países ricos. Para eso, los países subdesarrollados aumentan la producción y sobreexplotan la mano de obra, tratando de compensar estos términos desiguales para poder seguir importando productos manufacturados, lo que se traduce en una transferencia de riqueza al exterior. Todo esto desemboca en la necesidad de cambiar el aparato productivo para salir del subdesarrollo. Ahí es donde se dividen las corrientes de la teoría. El pensamiento de la corriente más ortodoxa, el pensamiento de Cepalino, mantiene que puede haber desarrollo con el sistema capitalista. Por el otro lado, la teoría perspectiva marxista relaciona la desigualdad entre los países con algunas dinámicas del capitalismo. Según algunos autores de esta corriente, como Vania Van Birra, hay unos países centrales que tienen una economía robusta y próspera y por lo tanto son autosuficientes, mientras que otros países periféricos con economías débiles y poco competitivas, por lo que los países centrales son los más desarrollados y han asumido el rol del centro industrial y tecnológico, por eso se han enfocado en exportar este tipo de bienes a los países periféricos. Estos con economías subdesarrolladas se han concentrado en exportar bienes agrícolas y materias primas a los países centrales. Eso explica por qué la economía de los países periféricos basada en productos agrícolas y materias primas depende del desarrollo de bienes industriales y tecnológicos producidos en los países centrales. Esta dependencia por lo que se generan dinámicas del capitalismo solo se puede superar derrocando este sistema. Vania Van Birra aporta el entendimiento de esta dependencia al establecer que esta varía de acuerdo con la integración que tuvieron los países periféricos al sistema capitalista mundial. Un ejemplo de eso es la clasificación que hacen los países latinoamericanos. Los países tipo A, que a pesar de contar con una industria después de la Segunda Guerra Mundial, esta reorientó su sentido, y los tipo B, que después de este mismo periodo empezaron a desarrollar una industria con la ayuda del capital extranjero. Esto ayuda a entender los requisitos que cada uno tiene que cumplir para superar el capitalismo dependiente. Corriente, una posible solución para disminuir la desigualdad de la riqueza entre los países es derrocar el capitalismo. Es muy importante estudiar las revoluciones que se han hecho contra ese sistema, pues es fundamental para identificar los errores que se cometieron y para no olvidar la tradición revolucionaria del pueblo. Vania Van Birra hace este estudio por las revoluciones latinoamericanas. Por ejemplo, puede identificar tanto las estrategias acertadas que se utilizaron en la Revolución cubana para reproducirlas, como los errores cometidos para corregirlas en la siguiente revolución. Van Birra hizo este estudio en base a las ideologías marxistas, lo que le permitió aportar en la construcción de una ciencia enfocada en la transformación social, la cual, al proponer modificaciones de algunas dinámicas del capitalismo dependiente, se puede considerar como una posible solución a la desigualdad. Es el mecanismo de flechas propuesto por la teoría de la dependencia frente a la desigualdad. A partir del modelo de centro-periferia que se desprende de nuestra tesis, podemos concluir que la base de esta corriente es que los países pueden ser considerados como centrales o periféricos, desarrollados o subdesarrollados respectivamente. Aquí entra en juego el concepto de valor, que según Marx es la cantidad de esfuerzo social requerida para la producción del bien, pero con la expansión del capitalismo se adquiere una definición errónea del valor. Esto lleva a que el comercio entre países centrales y periféricos cause que aumente la desigualdad y se estanque el desarrollo. La demanda de los bienes periféricos aumenta considerablemente y el bien perderá valor en el mercado. Asimismo, el valor del bien producido en un país central aumenta y el de la materia prima disminuye. Para contrarrestar esa pérdida de valor, los países periféricos tienden a aumentar su producción y el esfuerzo social requerido para producir esos bienes. Esto se entiende como una sobreexplotación, lo cual se traduce en una pérdida de valor. Este mismo esquema se puede ver en el interior de los países. Esto es porque sus ideologías políticas, económicas y sociales son una réplica del sistema que se expandió con el capitalismo. En el funcionamiento interno de los países periféricos, se puede ver que sus obreros deben trabajar más con menor tiempo disponible para reponer sus fuerzas, mientras que los terratenientes y los miembros de la burguesía usan el fruto del trabajo de los obreros para consumir los productos de países centrales, perdiendo el valor
del Producto Nacional. En conclusión, mientras que haya esta mala comprensión del término valor, los países de la periferia van a verse gravemente perjudicados a la hora